Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy es 14 de diciembre del año 2022. Ya son más de las 6 de la tarde. Y la presente tiene por objetivo que este humilde servidor, Elvis Rivera Gamarra, abogado de profesión, quien participa en los casos Perseo y Olimpo contra el Movadef, y con cierta experiencia, en todo caso, sobre estos temas penales, pueda brindar una opinión respecto a los últimos sucesos, básicamente desde el aspecto jurídico. El día de ayer se ha emitido por parte de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en el recurso de apelación 248-2022 Suprema, el ponente, el doctor César San Martín Castro, ha resuelto la apelación de la detención preliminar del profesor Pedro Castillo Terrones. Y es importante mencionar esto, y este abogado debe señalar lo siguiente. Esta decisión que ha dado, en este caso, el juez César San Martín Castro, es respecto a la comisión del delito de rebelión o alternativamente el delito de conspiración a rebelión que se está imputando a Pedro Castillo Terrones. Es una imputación alternativa, quiere decir que puede ser una de las dos. Sin embargo, en esta decisión considero de que se ha vulnerado el principio de legalidad. ¿Por qué? El delito de rebelión, según nuestras leyes, el artículo 346 del Código Penal, señala que es el alzamiento en armas. Ese es el tipo penal. Sin embargo, en la decisión, el juez supremo ha interpretado que no solamente sería el acto concreto, la conducta típica, como llamamos los abogados, y nos ajustamos así a lo que dice la ley, al alzamiento en armas. Porque todos hemos sido testigos que en este llamado autogolpe de Estado, ocurrido el día 7 de este mes, no hubo ningún alzamiento armado. Claro, en la resolución se dice de que Pedro Castillo Terrones en ese momento tenía la condición de presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y bastaba con que haga ese pronunciamiento, ese mensaje a la nación, para que de por sí ya implique, ¿no?, una orden, ¿cierto? ¿A quiénes? A las Fuerzas Armadas. Entonces, se añade el tema, digamos, de la vis relativa, es decir, del efecto psicológico, ¿no?, para decir de que bastaba con esta amenaza, ¿cierto?, sobre la población o sobre los integrantes de las instituciones del Estado para que se configure por lo menos la tentativa de rebelión. Porque todo indica, y todos hemos visto, de que no ha habido ningún alzamiento en armas. Pero esta cuestión de la amenaza no existe en la ley. Existe, por ejemplo, si nosotros vemos en los delitos contra el derecho de sufragio, artículo 354, perturbación del impedimento del proceso electoral, el que con violencia o amenaza. O sea, ahí sí está establecido en la ley, el que amenaza. Pero en el tipo penal de rebelión no existe eso. No existe el tema de amenazar, la ley relativa. O sea, lo que dice la resolución de apelación de detención preliminar no está en la ley. Esa vía relativa no existe. Por eso, humildemente, este servidor señala que ese es un invento que se ha creado por parte del juez.
Y eso pues afecta el principio de legalidad. Lo que no está escrito en la ley simplemente pues no se puede hacer una analogía, una interpretación o querer interpretar la ley de acuerdo a cómo yo lo veo. Ahora bien, pero se dice que alternativamente no sería, si no es la tentativa de rebelión, podría ser también la conspiración a la rebelión. Artículo 349 del Código Penal. Pero esta conspiración, y tal como dice la ley, se requiere dos o más personas, o sea, conspiradores. Es la etapa inicial, ¿no? La ideación, hacer alterar, digamos, a variar la forma de gobierno o a deponer al gobierno legítimamente establecido, o a suprimir o modificar el régimen constitucional, bueno, que son los tres supuestos para el delito de rebelión. Pero ojo, es alzamiento de armas para conseguir estas tres finalidades. La conspiración es la ideación también para conseguir estas tres finalidades mediante un levantamiento armado que no sucede. ¿Cierto? Entonces muchos tratadistas señalan que la conspiración en sí es la tentativa, es la ideación. Entonces ahí no existe tentativa de conspiración. O sea, sería una tautología, ¿no? Decir conspiración, que en sí mismo es una tentativa para rebelión, ¿no? Artículo 349. O decir tentativa de la conspiración, es absurdo. O es tentativa de rebelión, que justamente ahí el juez César San Martín ha, digamos, tomado la cita de Carlos Creus, que es un jurista argentino, página 177 de su libro de Derecho Penal, parte especial, ¿no? Donde dice que la rebelión puede admitir la tentativa, ¿no? Pero el mismo autor reconoce de que en realidad nosotros, si ya estamos hablando de conspiración, ya ¿para qué hablar de tentativa? Lo dice en la página 177 de su libro, y lo traigo en todo caso, a ver, lo podemos leer, ¿no? El delito se consuma con el alzamiento en armas, dice la rebelión, sin que sea necesario que se logren las finalidades propuestas. En su estructura lógica admite tentativa, pero, entre nosotros, ella se pune autónomamente por medio del delito de conspiración. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? De que está en el delito de conspiración. Entonces, si se quería procesar al presidente Pedro Castillo, en ese momento presidente, ¿no? Detenerlo incluso, ¿no? Se debía tener clara la imputación, ¿no? O era una conspiración para rebelión, o estaba cometiendo acto de rebelión, propiamente dicho. Ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque el juez San Martín se ha inventado una tentativa. No existe esa tentativa en la ley. No existe la amenaza de que yo voy a rebelarme. La ley dice, te rebelas, te alzas en armas. Ese es lo concreto. ¿Cierto? Y en la ley 349 del Código Penal del peruano dice, la tentativa es la conspiración para la rebelión. No existe pues esa tentativa psicológica de que voy a rebelarme. Eso lo ha inventado, pues. Y yo respetuosamente señalo que esa decisión de la judicatura, ¿no?, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, es una decisión política, no es una decisión jurídica. Y vulnera el principio de legalidad. Ahora bien, claro, muchos dirán, pues, pero este abogado pues está fuera de la realidad. Pedro Castillo ha dado un autogolpe, ha hecho el mensaje a la nación, ha hecho un pronunciamiento, ha dicho de que se cierre el Congreso, se reorganice el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, y eso ya es, concretamente eso ya es delito de rebelión. Y no nos importa, puede ser tentativo, conspiración, de repente hay dos o tres por ahí, no sabemos, la cosa es que ya lo detenemos. Esa es una violación.
Y no es que este abogado esté hablando perogrulladas. El Código Penal peruano, en el artículo 16, habla sobre la tentativa. Para delitos en general. Claro. Pero la tentativa, pues, es un acto preparatorio y necesita elementos objetivos para cometer el delito. Se dice que el presidente Pedro Castillo leyó el mensaje. Ahí hay un montón de hipótesis, ¿no? Lo amenazaron con una pistola, lo rogaron, no sabía lo que estaba leyendo, etcétera, etcétera, etcétera. O por último, lo que señala, pues, sus opositores, ¿no? Quienes querían vacarlo y obviamente lo tenían acorralado, ¿no? O una serie de denuncias fiscales, ¿no? Que en realidad es una acusación. Se podría decir que al presidente no se le puede acusar, pero ya lo están acusando. Esa es otra violación de la Constitución. Pero bueno, lo tenían cercado. Y hasta psicológicamente al presidente ya lo tenían, digamos, de una u otra forma, ¿no? Supeditado, ¿no? Presionado a buscar cualquier salida. Eso sí es una vis compulsiva, ¿no? Eso sí es una amenaza en realidad, lo que dice el juez supremo, ¿no? Y leer un mensaje. Y pongámonos en el caso de que Pedro Castillo, al leer ese mensaje, sí esté diciendo de que quiere cerrar el Congreso y sí esté consciente de que va a ser un autogolpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado o un autogolpe de Estado, porque él mismo se está haciendo el golpe de Estado. Si fuese así, y el mismo juez, que es el director de debate de esta resolución, lo reconoce, no le hicieron caso. No le hicieron caso al Congreso, no le hicieron caso a la Fiscalía, ni el Poder Judicial, ni el Tribunal Constitucional, ni sus propios ministros, que empezaron a renunciar uno a uno, ¿no? Ni mucho menos la Fuerza Armada y fuerzas policiales. ¿Qué elementos objetivos había para que este mensaje, este pronunciamiento, se concrete en la realidad ante esa situación? Ninguno. Y el artículo 17 del Código Penal peruano señala que cuando esto ocurre, estamos hablando de una tentativa inidónea, un delito imposible. Porque si yo me hago una ideación, ¿cierto? Sea cual fuera el motivo, ¿cierto? Estoy presionado, estoy rogado, me amenazan, lo que sea, ¿cierto? Y esa ideación no se puede concretar en la realidad porque no se puede hacer, eso se llama delito imposible. Y la ley peruana dice que el delito imposible no es punible. A diferencia de la tentativa del artículo 16, que sí es punible. Pero claro, se pone la pena menor, ¿no? Pero es punible. En el Perú no es punible el delito imposible, es decir, la tentativa inacabada. Porque es algo quijotesco, ¿no? Es simplemente una ideación que no tiene base en la realidad. Nunca iba a prosperar ese autogolpe que se le imputa al presidente Pedro Castillo. Nunca. Y sabiendo eso, él, algunos dicen que se fue a entregar, otros a que se fue a pedir garantías, otros que se fue rumbo a la Embajada de México, como dice acá la decisión de la Corte Suprema, de la Sala Penal Corte Suprema. Bueno, lo concreto es que es imposible y él simplemente no atinó a nada. Están saliendo testimonios de que un general de las Fuerzas Armadas dijo, no, a mí me ordenaron que sí. Bueno, muchas cosas. Lo concreto es que nadie le hizo caso y ese es un delito imposible y no es punible. Por tanto, esa detención es ilegal. La misma ley peruana dice que no cometió delito. Es imposible. En segundo lugar, él todavía tenía la prerrogativa del presidente de la República.
En todo caso, el Congreso lo que debió hacer es formular el tema de la vacancia con otro elemento más, que sería ese, justamente ese pronunciamiento, ¿no? Pero no vacarlo de por sí, y con todas las circunstancias que hemos visto, las faltas reglamentarias incluso de cómo se han hecho. Esa es la humilde opinión de este abogado, y lo realizo pensando en buscar una solución, y la solución debiera ser poner en libertad al presidente Pedro Castillo. En segundo lugar, restituirlo, porque es el presidente constitucional de la República, tal como lo dice en su escrito, ¿no? Y de ahí ya se puede hacer todo el procedimiento, ¿no?, que conlleve en todo caso a un nuevo pacto social en nuestro país, que está altamente polarizado. Que si es necesario una asamblea constituyente, un pacto, dar una salida a esta crisis política y social que está viviendo nuestra patria y que ha cobrado ya, entiendo que como 8 víctimas mortales del pueblo. Ahora se está hablando que también hay heridos, policías, claro, pero las víctimas son del pueblo. El pueblo está poniendo los muertos, como casi siempre ocurre. Desde aquí saludo también que haya asumido la defensa mi colega y amigo, el doctor Robles Rivera. Y esperemos que el día de mañana, que se ha programado la audiencia de prisión preventiva, sea uno de estos puntos, el primer punto, sobre los elementos de convicción fundados y graves, los que se señalen con claridad que no existen para ese periodo de prisión de 18 meses, de prisión preventiva de Pedro Castillo Terrones. Y esperemos que esté a la altura la Judicatura del Perú para imponer justicia y se termine con esta situación de crisis y se abra una solución, una luz al final del túnel, y se establezca medidas para una reconciliación nacional. Eso es todo. Muchas gracias, amigos.